buenos días. Gracias a el Comité por la Diversidad del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Artes y Ciencias por la invitación. Yo voy a comenzar. Yo soy Jocelyn Héliga y voy a dar así como que una introducción muy general al tema, muy general y parando en distintos quizás momentos claves históricos que sirven de contexto a la discusión después. Luego nos va a acompañar el compañero Luis Matías, del Comité María Cívico de Cabo Rojo, y Yanía Martínez, que es estudiante de la maestría en Estudios Culturales y Humanísticos. No voy a comenzar exactamente como lo planifiqué, pero sí voy a comenzar con un pequeño cuento que les voy a leer. Quiero que presten atención a ese cuentito y luego develaremos de dónde sale el cuento. No lo voy a revelar de antemano. Es realmente una crónica. Ok. Era una mañana de cierto mes y año que corría en los tiempos en que la autoridad civil y militar de la isla de Puerto Rico se denominaba capitán general y no gobernador general como al presente. Empezaban a moverse los criados del Palacio de la Fortaleza. Las ordenanzas de servicio estaban ya en su puesto y en el banco que ocupaban sentado entre ellas un hombre de 50 años de edad, de maneras afectadamente encogidas, pero de mirada viva y de una expresión muy marcada, que revelaba que aquel sujeto poseía en alto grado las cualidades de astucia y disimulo que pudiera envidiarle el más hábil cortesano. Vestía un traje de tela cruda, compuesto de pantalón, chaleco y chaqueta del mismo color, corbata con lazo muy mal hecho, sombrero de jipijapa y zapato abotinado, de suela gruesa y punta ancha, atado con un cordón de cuero. El capitán general, que en aquel momento se vestía, supo que aquel jíbaro, según decía el ayuda de cámara, se había presentado a cuando empezaba a amanecer, diciendo que necesitaba con urgencia ver al general, pero que no le molestaran, que él esperaría a que estuviera levantado y quisiera recibirle. Un cuarto de hora después, el general, que tenía buen corazón, era muy amante de su familia y de genio muy vivo, salió a la antesala y llamando a nuestro hombre le preguntó bondadosamente qué se le ofrecía. Señor, contestó aquel, luciendo un saludo tan salamero como desgarbado. Soy vecino del pueblo donde tengo algunas tierras, ganado y algunos esclavitos que considero como si fueran mis hijos. Allá supe que la señora de vuesa excelencia estaba a punto de tener un niño y como acostumbramos en los campos cuando vuestras mujeres no tienen bastante leche para criar, hacer que las negritas den el pecho a nuestros hijitos o darles leche de una vaca que sea recién parida, sana y que no se cambie nunca hasta que el niño deje de mamar, salí a prima noche de casa para venirle a ofrecer una negrita y una vaquita, escogidas entre las mejores de casa, por si pueden servir para cuando la señora salga de su cuidado. Al concluir estas palabras, como si temiera levantar la vista, dirigió al general una mirada tan tímida como suplicante y halagadora. Este último, el general, retrocedió un paso, le miró de pies a cabeza y satisfecho de su examen expresó su fisonomía una satisfacción que alcanzaba a lo más profundo de su alma. Buen hombre, ¿no sabe usted lo que le agradezco el ofrecimiento que me hace? Vendrá enseguida el médico para que reconozca a su esclava y a la vaca y arreglaremos las condiciones del negocio según usted quiera. Pero ahora que caigo en la cuenta, todavía no he tornado el café. Acompáñeme usted que tampoco lo habrá tornado. El campesino pasó a la mano izquierda de sombrero de jipijapa, bastante usado que tenía en la derecha, con esta se rascó ligeramente la cabeza y contestó: Señor, es verdad que no he tomado café, porque salí a prima noche de mi casa para que con la fresca no se fatigaran la negrita ni la vaquita, y en ninguna parte me he parado, pero maldita señor la falta que me hace, porque estoy viendo que es verdad lo que se dice por mi pueblo,
¿Y qué es lo que se dice por su pueblo? Se dice que Vuestra Excelencia quiere mucho a su familia y quiere también a esta tierra y a los que habemos nacido en ella. Cuando vuelva a mi casa le diré a todo el mundo que cuando hablaba con Vuestra Excelencia me parecía que hablaba con mi padre. Por eso nosotros los jíbaros le queremos como si lo fuera. Gracias, con que eso dicen por allá. Lo celebro mucho, pues vamos a tomar café mientras viene el médico. Media hora después entraba el médico en la fortaleza y bajaban al patio con el general y el labrador. Allí había una mujer joven y robusta, de color muy negro y bondadosa fisonomía, que fue reconocida por el facultativo y declarada inmejorable como nodriza, y una hermosa vaca sumamente mansa. El médico, al fijarse en esta última, la vaca, dijo que era menester ordeñarla y el campesino se prestó gustoso a practicar la operación, lo cual hizo a toda conciencia y con tanta habilidad que demostró ser muy práctico en la materia y alcanzó las más cordiales felicitaciones del general y del médico. La cantidad de leche extraída fue tan grande y su gusto tan sabroso que el facultativo declaró que se veía perplejo entre la joven negra y la vaca y no sabía cuál de las dos era mejor. El general ya no se contentaba con felicitar al héroe de aquella acción solo con palabras, sino dándole palmadas en los hombros y haciéndole otras demostraciones que probaban su bondad y el cariño que tenía a su familia. Le convidó a almorzar y cuando al despedirlo le oyó decir: mi general, ni la negrita ni la vaquita valen nada. Todavía en casa quedan más. Si alguna de ellas muere o se enferma, avísemelo y enseguida le mandaré otra. Vaya usted con Dios, amigo mío, le dijo. Yo aprecio mucho a los hombres honrados y laboriosos y aprovecharé cualquier ocasión que se me presente para complacerle. Me pone usted 2 letras y eso bastará. Y no puedo escribir a Vuestra Excelencia porque no hacerlo bien. No importa, bien o mal escritas, recibiré con mucho gusto sus cartas y lo tendré también en contestarlas. A las personas que visitaron aquel día y en los siguientes la fortaleza, el general les refirió lo ocurrido. Todas lo celebraron mucho. Algunas se adelantaron a asegurarle que conocían al sujeto y que era un hombre digno, honrado, laborioso y de costumbres irreprensibles. Un coronel que había sido compañero de colegio del general le aseguró que contando con aquel hombre podía contar no solo con todos los habitantes del pueblo, sino también con los circunvecinos. ¡Excelente! ¡Excelente hombre! ¡Qué bondad! ¡Qué sencillez! Cuando hablaba con él me parecía estar hablando con uno de los más honrados y patriarcales labradores de La Rioja. Ahora bien, debo decir al lector en conciencia lo que podía haber de exacto en estos juicios. Y para que lo comprenda mejor, descorremos el velo que ocultaba la manera con que había sido preparada aquella comedia. El sencillo, el bondadoso, el honrado labrador que comparaba el general con un riojano modelo, era precisamente todo lo contrario. De él podía afirmarse el dicho vulgar de que no tenía el diablo por donde desecharlo. Falso, intrigante, solapado y corrompido, mantenía relaciones en la capital con algunas personas a quien hacía frecuentes regalas y en las mismas oficinas del gobierno algún empleado le informaba de cuánto ocurría. Así en dichas oficinas como en la familia del general, y le complacía en todo. Cuando se acercó el momento oportuno, puso en la capital un hombre a propósito que partió con un aviso del médico en el momento en que la señora experimentó síntomas que anunciaban el próximo alumbramiento. Esto explica la oportunidad con que se presentó en la fortaleza unas horas después. Y la oportunidad eran la negrita y la vaquita, ¿verdad?
No voy a continuar leyendo el texto, luego se los puedo pasar, yo sé que lo conoces tú, Gabriela. Para mí era importante abrir la discusión cuando estamos hablando de afroboricuas y resistencia hoy, con precedentes históricos y literarios sumamente importantes para entender por qué esta discusión es todavía relevante hoy día, ¿verdad? Este texto proviene de el libro considerado como el primer libro literario, la primera producción literaria considerada puertorriqueña, el libro de Manuel Alonso titulado El Jíbaro, que en aquella época se escribía con G, que data del 1849. Y podríamos descartarlo como esto es pensamiento antiguo, ya no pensamos así, pero cuando usted se va a la casa publicadora que al día de hoy vende el libro y escucha cómo nos lo venden, nos damos cuenta de cuán vigentes son estas representaciones, esta atroz comparación de una mujer negra, una esclavizada negra con una vaquita, ninguna de las cuales tienen ningún valor para la sociedad y son completamente descartables y reemplazables, ¿verdad? Y la crónica está contenida en este libro que al día de hoy se define de esta manera, al día de hoy 2025, ¿ok? Un libro escrito en 1849, así se describe. El Jíbaro de Manuel Alonso es la afirmación del sentimiento nacional e identitario del puertorriqueño de mediados del siglo XIX. Alonso, considerado el primer exponente de la literatura costumbrista y criollista, relata lo distintivo de un Puerto Rico en formación social, en formación política y social, las costumbres y modos del criollo que despuntan en la nueva burguesía, que animan el progreso y se asientan en las áreas urbanas en contraste con las de los jíbaros, campesinos isleños con modos de vida más rústicos y ordinarios, apegados a la tierra y al trabajo duro, apegados, como una preferencia, casi una opción del trabajo duro, ¿verdad? Su obra se caracteriza por la búsqueda y afirmación de la identidad puertorriqueña, ¿verdad? Cualidad que ha marcado gran parte de la literatura puertorriqueña desde entonces. Desde ese punto de partida, cuando embarcamos en el presente un texto escrito en 1849, donde la negritud y la negritud feminizada, ¿verdad?, es descrita de esa manera, sabemos que todavía al día de hoy tenemos mucho trabajo por hacer, que la agenda pendiente es larga y ese es el propósito de nuestro encuentro hoy. La siguiente parada, comenzamos acá en la segunda mitad del siglo XIX, estamos hablando del momento en el que se comienza a perfilar una identidad criolla, ya no peninsular, de puertorriqueños desasociados de España como la madre patria y concebiendo a Puerto Rico como su patria, ¿no? Luego estoy haciendo un salto bien grande porque tenemos 15 minutos cada una, pero luego tenemos otro texto clásico, fundamental para influenciar algo que al día de hoy escuchamos, que es: aquí no hay racismo. En Puerto Rico no hay racismo, somos todo una mezcla. ¿Cómo puede haberse racismo? Todo el mundo tiene algo de negro. ¿Y tu abuela dónde está? Y así apañamos, suavizamos, negamos la realidad de muchas de esas y esos y eses de nosotros que hemos crecido, nacido y nos hemos formado expuestos a las vicisitudes del racismo, ¿verdad? La culpa de eso la tienen gran parte, son muchos factores, pero este influencial texto de Tomás Blanco, que además tuvo un texto anterior que se llamó Prontuario Histórico de Puerto Rico, con el cual se elevó en la escala de la intelectualidad puertorriqueña. Posterior, él tiene como 3 libros súper bien conocidos: Prontuario Histórico de Puerto Rico, otro ensayo que se llama Elogio de la Plena, que te lo recomendé, y este libro sobre el prejuicio racial en Puerto Rico. Y fue muy influyente porque no les voy a incluir todas las citas que tenía pensada. Más adelante, cualquier cosa, les paso la breve presentación. Voy a elegir solo algunas, pero este libro, publicado en el 42, la primera vez, después ha salido varias veces, argumenta, es un ensayo súper extenso en formato de libro que argumenta a lo largo del ensayo una comparación entre lo que él denomina el verdadero racismo, que es ¿cuál? ¿Piensan ustedes? El racismo de Estados Unidos, versus el racismo que él llama una ñoñería.
palabras de él, un juego de niños que es el racismo en Puerto Rico. Y se pasa todo a lo largo del ensayo haciendo esa comparativa para al final concluir, aquí no hay racismo de verdad, es un mero juego de niños. No solo eso, dice que las que más racistas son las mujeres, pero obviamente lo dice contando solo en la categoría de mujer. ¿A qué mujer? La blanca. A la mujer blanca. Voy a pasar, por ejemplo, a este párrafito donde van a ver la comparación, parte de la comparación. En Puerto Rico es desconocido el linchamiento. Las leyes no marcan distinciones de color y cada cual se casa o se apestilla con quien su impulso genético le dicte. Esto último contribuyó, escúchense esto, gente, a la desaparición del indio, pues progresivamente se diluyó su sangre en el mestizaje. Idéntico fenómeno viene sucediendo con la sangre africana. Hay quien alega que nuestra gente de color es de facciones más correctas desde el punto de vista caucásico que la de Estados Unidos porque provienen de linajes africanos más finos. Pero la totalidad casi de esclavos de América Norte y Sur vino de las mismas regiones africanas de África Occidental, principalmente desde Senegal hasta Angola y muy en particular de las costas del seno interior del Golfo de Guinea. La razón de la diferencia actual estriba en que ya en Puerto Rico casi no tenemos negros completamente puros, salvo en algunos núcleos limitados de la región costanera. Y me voy a las millas para la última cita, pues se me acabó el tiempo. Ok, conclusiones. Les muestro solo las primeras 4, son 12. El pueblo de Puerto Rico vive dentro de las normas generales de la cultura occidental. Nos blanqueamos, somos occidente. Aunque la mezcla de negros y blancos es considerable, el elemento africano ha influido solo muy ligeramente sobre los rasgos culturales. Los prejuicios isleños son prejuicios comunes a la raza blanca en general. La actitud usual en Puerto Rico se manifiesta en una tendencia más bien eufemística que despectiva al tratar del negro. Eso que en otras páginas describe como el racismo aquí es una ñoñería, un juego de niños, nothing real, diríamos nosotros, ¿verdad? En Puerto Rico no existen leyes que marquen diferencias entre blancos, mulatos y negros. La pública y abierta segregación no existe. Y ahora estamos con las batallas que estamos en Rincón, ¿verdad? Se ven blancos y gentes de color en los mismos tranvías, teatros, cafés, oficinas y escuelas. Yo me pregunto cuánta gente de color tenía acceso a los teatros, cafés y oficinas en el 42 para referirse a eso, ¿verdad? Las excepciones a esta regla, algún hotel, centros sociales, lugares de diversión, son más o menos subrepticias o indirectas y no muy estrictas en lo que los mulatos claros y composición se refiere. En cambio, en muchos sitios las razas fraternizan francamente y con naturalidad. El linchamiento es desconocido y el prejuicio racial, tal como se entiende en Estados Unidos, aquí no existe. ¿Okay? Este libro fue seminal para influenciar esa concepción que al día de hoy dura. Yo tenía, como siempre, porque ustedes las que han cogido clase conmigo me conocen, 20,000 cosas más que decir, pero voy a parar aquí. Si ese fuera el caso, ¿verdad? Si ese fuera el caso, salto de 1942 a 2024-25. 2025. Esto fue en la toma de posesión, ¿verdad? Hoy dejamos de estar en las famosas influencers, ¿verdad? Hoy dejamos atrás los tiempos oscuros en los que la negritud sin belleza ni méritos sirvió de escudo a la perversión. Hoy regresa Melania Trump, la primera dama más hermosa y elegante de la historia de Estados Unidos. Y el propio León fiscalizador, héroe popular de todos los tiempos, de todas las luchas, ¿ok? Esto fue hace par de días después de los incidentes que se sucedieron en el fin de semana con el abuso policíaco que ocupó todas las redes, ¿verdad? Que quede muy claro a las manos negras que manejan la página de Pro Policía Informa, yo soy 100% con la policía, no tienen que seguir. Las manos negras, al día de hoy, ¿cuánto de nuestro lenguaje usual nos sigue apelando a lo negro como lo negativo, lo malo, lo vil, ¿verdad? Y a lo blanco
como lo positivo, lo afirmativo, el alma blanca, ¿verdad? Entonces los dejo con esos dos ejemplos nada más como para haber hecho la trayectoria de el momento en que nace la idea de la puertorriqueñidad, ¿verdad? El momento en que esa idea de la puertorriqueñidad comienza a definirse ya de cara a un nuevo imperio, es decir, 1940, post-invasión y la crisis intelectual de esa época, de definirnos sabiendo que no se iban para ningún lado los gringos, ¿verdad? Que se quedaban ya para ese momento. Y entonces, pues un poco pasando a la prevalencia que han tenido esas visiones de que no existe el racismo en la actualidad. Mientras tanto, en nuestra mera cotidianidad de un mero pasajito así por las redes, nos encontramos con expresiones como esta que reafirman la prevalencia del racismo en la actualidad. Entonces, con esto los dejo con Luis, que nos va a hablar sobre un proyecto fabuloso. En curso, ya tuvieron inmensos logros, pero en curso, que justamente se dedicó a afrontar el racismo estructural en el pueblo de Cabo Rojo. Buenos días, todas, todos y todes. Pero antes de entrar a hablarles sobre el organismo que vengo a representar aquí, antes que todo, gracias a la doctora por esta invitación. Es un honor para mí presentarme ante ustedes. Pero siguiendo un poquito lo que ella habló, esos estigmas que nos han cobijado a los que llevamos este color por tantos años, yo sufrí eso. Porque en mi ascendencia yo tengo una tía abuela que fue esclava. Se llamaba Enriqueta Carbonell. Un apellido famoso en Cabo Rojo de los hermanos Carbonell. Y cuando yo nací, para allá para el 1948, no saquen la edad. Eso es acá entre nosotros. El que me puso el nombre a mí se llamaba Luis López de Arce. Él se llamaba Luis, su papá se llamaba Luis, su hermano se llamaba Luis, y como yo era su ahijado, me puso el nombre de Luis. Pero nunca me llamó por mi nombre. Siempre me decía negro. Siempre me decía negro. Como niño al fin, pues yo eso no lo tomaba a mal, ¿verdad? Yo lo dejaba pasar. En la medida en que fui creciendo, pues ese estigma se va quedando en el subconsciente. Y cuando veíamos aquellas situaciones, por ejemplo, en Cabo Rojo había un casino que no podían entrar más que los blancos. Si entraba un negro era porque tenía dinero. Y uno sigue cargando eso. Y llegó el momento en que cuando yo me reunía con mis amigos del barrio, los tirapiedras del barrio, los que portaban el mismo color que yo tengo, ¿qué decíamos? Tenemos que casarnos con una blanca para mejorar la raza. ¿Por qué? Porque yo no quiero que a mis hijos los estigmaticen como me han estigmatizado a mí. ¿Ok? Me casé con una blanca. Tengo 2 hijos que salieron más blancos y uno que siempre tiene que llevar mi color porque la representación tiene que seguir. Pero es para que ustedes vean los efectos que tienen todas estas cosas por las cuales estamos aquí. Y que nosotros tenemos que sacar a relucir lo que fue nuestra raza y nuestras aportaciones como negros. Porque se ha llegado el momento en decir que los negros no aportaban nada. Pero no les voy a hablar de tantos ejemplos que hay porque el tiempo no me da. Así es que ustedes, una vez salgan de aquí hoy, esperamos que sean los portavoces, porque me decía la distinguida dama que conocí aquí en la mañana de hoy, que la universidad, que es esta misma, pero el recinto de Río Piedras, se ha adelantado en los programas y proyectos donde se está tratando este asunto. Y no queremos que nuestro colegio, nuestro colegio, que es el orgullo de esta región, se quede atrás. Esto es por el bien de los futuros nacientes, que no están naciendo mucho, pero los que nazcan, pues hay que tratar de decirles lo que fue su ascendencia, ¿ok? Para que no carguemos con el mismo peso.
para que podamos ser un poquito más conscientes de lo que son los seres humanos, porque lo importante no es este color, es lo que llevamos por dentro, que es lo que nos representa. Porque no es negro de alma blanca, no. Todos somos iguales. Todos somos iguales. ¿Ok? Ahora les voy a hablar un poco de lo que es el Comité María Cívico. Hoy, Comité María Cívico Incorporado, pero que no empezó así. Y voy a compartir estas paginitas que traigo aquí con ustedes. Si luego tienen alguna pregunta, con mucho placer se las voy a contestar. Porque créanme que de todo lo que yo he podido lograr en mi vida, nunca me había sentido tan orgulloso como me siento hoy con lo que hemos logrado un grupo de caborrojeños, obviamente con la ayuda de muchas personas. Se titula La lucha por la justicia social, el renombramiento del edificio municipal de Cabo Rojo a edificio María Cívico. La lucha por la justicia social y el reconocimiento de figuras históricas que han sido ignoradas o silenciadas constituye un proceso complejo y fundamental para la construcción de una sociedad más equitativa. En este contexto, el Comité Pro Edificio María Cívico ha desempeñado un papel clave en la iniciativa para renombrar el edificio municipal de Cabo Rojo, que hasta el año 2023 llevaba el nombre de Jabez Lamar Monroe Carey, un político defensor de la esclavitud y la supremacía blanca del siglo XIX. Este comité ha trabajado incansablemente para promover el cambio de nombre en honor a María Cívico, una mujer afrodescendiente originaria de Cabo Rojo, cuyo legado representa valores de lucha, resistencia y superación. Este proceso no solo busca eliminar una figura vinculada al racismo, sino también visibilizar la historia y las contribuciones de las personas afrodescendientes en Puerto Rico. Contexto histórico y justificación para el cambio de nombre. Resultaba incoherente que en la calle Conde de Mirasol, hoy Betances, lugar de nacimiento del padre de la patria, y donde años después naciera María Cívico, existiera un edificio con el nombre de un esclavista, figura contra la que luchó Ramón Emeterio Betances. María, de niña, corría por esa calle, a pesar de las limitaciones impuestas por el sistema. A lo largo de su vida, como el ave fénix, resurgió de las cenizas y se convirtió en un referente de humanismo, utilizando su influencia para ayudar a los negros libertos en su casa, que sirvió como escuela. En ese espacio educativo, los estudiantes aprendieron a expresar lo que por años les había sido prohibido. A los jóvenes se les unieron 9 huérfanos, criados en un entorno de escasez material, pero abundante en amor, lo cual les permitió superar la tragedia de perder a su madre a tan temprana edad. Estos 9 huérfanos se convirtieron en un testimonio del poder transformador del apoyo familiar y comunitario, superando las adversidades para convertirse en personas de bien. El hecho de que un edificio público llevara el nombre de Jabez Lamar Monroe Carey se convirtió en un símbolo de la persistencia del racismo histórico, lo que generó controversia entre los habitantes de Cabo Rojo y otras personas preocupadas por la justicia social en Puerto Rico. En respuesta a esa situación, el Comité Pro Edificio María Cívico surgió con el propósito de cambiar el nombre de este edificio y reconocer en su lugar la memoria de María Cívico, una mujer afrodescendiente que, entre otros logros, luchó por la emancipación de la mujer obrera puertorriqueña en las primeras décadas del siglo XX. El Comité Pro Edificio María Cívico. El Comité Pro Edificio María Cívico, actualmente conocido como Comité María Cívico Incorporado, fue fundado por un grupo diverso de caborrojeños, académicos y defensores de los derechos humanos.
Entre sus miembros más destacados se encuentran el doctor Luisa Ramírez Padilla, educador e historiador, autor de la biografía de María Civico, la señora Cielo Mancilla Urbina de Ramírez, educadora y escritora, la doctora Karen Escabí, tataranieta de María Civico, y el señor Luis L. Matías Meléndez, ese soy yo, comerciante y líder cívico comunitario, ahora estudiante universitario de trabajo social, porque lo que dejé inconcluso lo voy a terminar el año que viene, con el favor de Dios. Comerciante y líder cívico comunitario, porque he sido líder comunitario muchos años. La señorita Margarita Asensio López, la señora Ana Rosa Troche Vargas, el doctor José Escabí, bisnieto de María Civico, el profesor Guarionex Padilla Martí y el licenciado José Arturo Andreu. El comité ha trabajado de mano a mano con diversas organizaciones y personas de la comunidad para sensibilizar la importancia del renombramiento y promover la educación acerca de la historia local y el legado afrodescendiente, la larga lucha y las actividades del comité. El trabajo del comité ha sido extenso e incluye una serie de actividades clave. Desde el año 2021, el Comité Pro Edificio María Civico ha organizado campañas de concientización, encuentros con autoridades municipales y eventos educativos, como un conversatorio sobre la vida de María Civico y la historia de la esclavitud en Cabo Rojo. También ha realizado presentaciones en la Universidad Ana Geméndez de Cabo Rojo y Casa Paoli en Ponce. Además, se han distribuido folletos informativos sobre María Civico con la biografía escrita del doctor Ramírez para dar a conocer su historia a la comunidad. De esos tengo aquí para que ustedes se lo lleven completamente gratis, porque el valor está dentro. Un hito importante en esta campaña fue la aprobación de la resolución conjunta del Senado 32-2022, que se aprobó por unanimidad en la legislatura de Puerto Rico y su posterior firma por el gobernador Pedro Pierluisi en septiembre de 2022. Esta resolución, junto con la Asamblea Municipal de Cabo Rojo, la cual apoyó el cambio de nombre del edificio. En el comunicado emitido por la legislatura municipal en ese entonces, se informó que la Oficina de Obras Públicas Municipal había iniciado los trámites para modificar la denominación del edificio y que ya se habían destinado fondos y recursos para instalar la nueva placa. El Instituto de Cultura Puertorriqueña también participó del proceso, porque ese es un edificio histórico. Y aunque el custodio actual es el municipio que lo usa para oficina, pero pertenece al Instituto de Cultura Puertorriqueño. La importancia del reconocimiento de María Civico, eso fue lo que usted me pidió. María Civico fue una figura clave en la historia de Puerto Rico, especialmente en las luchas sociales que marcaron la vida de las mujeres obreras y afrodescendientes. Nacida en Cabo Rojo, Civico se unió a los esfuerzos de emancipación en Puerto Rico durante las primeras décadas del siglo XX, participando activamente en la lucha de la dignificación de la mujer y la justicia social. Su trabajo como artesana de la costura y su activismo sindical en la comunidad mayagüezana la convirtieron en un referente de lucha y resistencia. El reconocimiento de María Civico como una figura histórica significativa tiene un impacto profundo en la visibilización de las contribuciones de los afrodescendientes en Puerto Rico, un tema que ha sido históricamente marginado en el discurso público. Lo que les dije ahorita, que no han querido reconocer nuestras aportaciones. Conclusión, el renombramiento del edificio municipal de Cabo Rojo a edificio María Civico es un acto de justicia histórica y un paso importante hacia la eliminación de las huellas del racismo y la supremacía blanca en los espacios públicos. A través del trabajo incansable del Comité Pro Edificio María Civico, el apoyo de la comunidad y el respaldo de diversas instituciones, se ha logrado visibilizar la historia y las contribuciones de los afrodescendientes en la cultura y la sociedad puertorriqueña.
Este proceso ejemplifica cómo la acción colectiva, la educación y el compromiso con la justicia social pueden transformar la memoria colectiva de una comunidad, impulsando las luchas por la igualdad y el reconocimiento. Bueno, hay unos agradecimientos porque ustedes saben que estos logros no se dan solos. Ha habido una serie de organizaciones de afrodescendientes, etcétera, la cooperativa de Cabo Rojo, y así por el estilo, María Santofebre, Mayra Santofebre, el comité ILE, colectivo ILE. O sea, son muchas las organizaciones que tengo aquí. Pero agradecemos también a todos los caborrojeños y compatriotas que nos han apoyado a lo largo de esta campaña e invitamos a todo el pueblo caborrojeño y a Puerto Rico entero a celebrar el reconocimiento de nuestras grandes mujeres como María Civico. Dijo Arturo Alfonso Schomburg, la historia debe restaurar lo que la esclavitud borró. Así es que con esto termino, pero quiero decirle que esos 9 huérfanos de los que le hablé ahí, los crió María Civico. Nunca tuvo hijos, crió 9, porque tuvo una media hermana que murió y dejó 6. Después, la mayor de esas 6 se casó a los 27 años, murió. Era una gran líder cívica. Murió y dejó 3. Y ella también los crió. Pero no solamente criarlos. Todos y cada uno de ellos fueron profesionales. Hay uno que se llama José Monsanto, egresado de Harvard, con altos honores. Le ofrecieron quedarse en Estados Unidos y él no quiso. Quiso venir a trabajar a su Mayagüez querido, donde se crió. Y fue cirujano en el Hospital San Antonio. Y una calle, creo que es en Balboa, lleva su nombre. ¿Ok? Y así por el estilo fueron 9 maestros, químicos, de todo. Abraham Peña, que fue líder de los músicos en Puerto Rico, era hijo de Paca y ella lo crió también. Abraham Peña. O sea, y esta que aquí, Carla Escabí, es doctora, ella brega con monos y esas cosas, no recuerdo el título. Sí. Era especialista en monos. Y el bisnieto fue doctor en química en la Universidad Católica de Ponce. Todos y cada uno, el más humilde de ellos fue zapatero. Trabajó en Santo Domingo, se casó con una dominicana y vino a Mayagüez y siguió con su zapatería, que también fue profesional en su trabajo. Jóvenes, ustedes son la clave para llevar este mensaje. Tenemos que hacerlo unidos. No lo podemos hacer solos. Siempre se necesita mucha gente para tener estos logros. Ahora nosotros en Cabo Rojo tenemos un edificio para los negros. Pero no para los negros con esa cosa de que los blancos no pueden entrar aquí. No. Es que nunca lo habíamos tenido. Y en Puerto Rico, por eso les dije ahorita que lo que he hecho en mi vida, el orgullo más grande es este. En Puerto Rico no hay ningún edificio que lleve el nombre de una negra esclava. Ninguno. Ahora tenemos un referente en Cabo Rojo. Y estamos luchando porque el alcalde que se ha opuesto, como se oponía al nombre, al cambio de nombre, a darnos una sala donde tener la memorabilia de María Civico. Pero seguimos luchando con eso, porque se presentó una legislación, la resolución conjunta 490, fue derrotada, pero nosotros seguimos. Y la próxima lucha que tenemos de frente es lograr que se cambie la actitud del alcalde de Cabo Rojo para que nos den un lugar, que ellos mismos nos lo prometieron, eso es lo más grande del mundo. Y después que nos llevaron para que escogiéramos el lugar, retrocedieron en su forma de pensar y no nos han querido dar el espacio para la memorabilia de María Civico. Pero según logramos esto, vamos a lograr
lo otro, que es la sala de exhibición para María Cívico. Gracias, bonito día y qué feliz me siento aquí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Yanía Martínez, estudiante graduada de aquí del Departamento de Humanidades en la maestría de Estudios Culturales y Humanísticos. Para mí es un placer estar aquí y le doy las gracias a la profesora Jocelyn Geliga por la invitación y un placer conocer a Luis Matías. Gracias por tu gesta, por tu resistencia y por tu lucha. Con el título de esta conferencia, Afroboricua, Identidad y Resistencia, me vinieron a la mente muchísimos temas, ¿verdad? Identidad y resistencia. Hay tantas cosas que podemos hablar dentro de ese marco. Pero inspirándome por el compañero Luis, yo pensé, cuando yo pienso como mujer afrodescendiente en identidad y resistencia, ¿en qué yo pienso o en quiénes yo pienso? Entonces, de repente, ¿verdad? Pensé en mis profesoras, en mis maestras, en mis abuelas, en las mujeres de las comunidades en las que yo participo, que han sido inspiración, que viven día a día en la identidad y en la resistencia. Pienso en las maestras que no han sido parte de la historia escrita oficial o la historia publicada, sino que han sido marginalizadas, silenciadas, descartadas, pero que en sus comunidades sí son heroínas, son héroes. Así que hoy les vengo a hablar específicamente de dos mujeres, doña Isabel y Cristi, como conocemos a las dos, que eran dos bomberas mayagüezanas y maestras en lo que es nuestra identidad y resistencia dentro de la bomba afro-puertorriqueña. Comienzo con Elizabeth García Quiñones, que nosotras las conocemos como Doña Isabel, pero antes de quisiera, ¿verdad?, introducir un poco, hablar de manera bien general sobre la bomba afro-puertorriqueña. Podemos hacer un curso solamente hablando de eso, ¿verdad? La bomba afro-puertorriqueña es nuestro género musical más antiguo documentado. Hago la aclaración porque sabemos que antes de la colonización y de la trata esclavista, pues ya había unas culturas preexistentes. Así que por eso aclaro que es documentado, el más antiguo que conocemos. Siendo obviamente su influencia y raíz a través del tambor, las influencias africanas, los ritmos africanos. Uno de los documentos más antiguos sobre la bomba data al 1797, haciendo referencia a una hacienda en Loíza en el que se celebraba el bautismo del primogénito del dueño de la hacienda. Describe el cronista que observó la integración comunitaria de negres y criolles, quienes utilizaban instrumentos como el guitarrillo y el tambor, que bailaban al ritmo de lo que se identificó como bámbula, que hoy día se conoce como bomba. También esas dos palabras de bámbula y bomba también se identifica o se le llamaba específicamente al tambor. La datación exacta del surgimiento de la bomba sigue siendo un debate actual, pues aunque este documento antiguo hace referencia a la región de Loíza, entre los siglos XVI y XVII, Mayagüez fue uno de los pueblos con más entrada de esclavizados a través del puente Las Palmas, que también es conocido como el Muelle del Francés, que queda en el barrio El Seco, aquí en Mayagüez. Por este motivo, se discute que ante esta entrada temprana de esclavizados, Mayagüez es la cuna de la bomba. Esto, en otras palabras, son bochinches y discusiones entre regionalismo en la bomba, ¿verdad? No podemos datar un lugar específico y una fecha específica de cuándo surgió la bomba como un movimiento y un género musical, porque se daba simultáneamente de acuerdo a las diferentes regiones, ¿no? Hay varias documentaciones como las que les mencioné, que no es el único, que, ¿verdad?, podemos estimar más o menos cuándo se empieza a documentar o las personas blancas empiezan a observar.
pero no necesariamente la documentación que menciono es la evidencia de la primera vez que se hace bomba, ¿no? Aparte de que sabemos que históricamente las personas blancas, los historiadores que documentan, pues documentan cuando ellos se encuentran con esto, no necesariamente cuando realmente surge. Pero esto ha creado como un debate entre cuál es la primera región en que se ve la bomba primero, y sigue siendo un debate actual, ¿verdad? Y mayormente cuando pensamos en la bomba afropuertorriqueña, se piensa primeramente en Loíza, ¿verdad? Y eso es porque a través de los discursos nacionales se ha identificado la negritud únicamente a ciertos espacios geográficos, pero la realidad es que la negritud y la trata esclavista y también el cimarronaje se dio en toda la isla. Así que la bomba se dio mayormente en las haciendas costeras, pero también hay investigaciones en que hubo bomba en la zona más montañosa, por ejemplo en Moca. ¿Por qué traigo esto de Mayagüez es la cuna de la bomba? Entrando en este debate, debido a que, ¿verdad? Como les mencioné, en Mayagüez estamos hablando de 500 años de historia, que es muy complicado mirarlo desde una forma general, y hay unos siglos donde hay más presencia negra en unas regiones que otras, ¿verdad? Y con el factor de la migración, pues sabemos que nuestras familias se movilizaban, ¿no? Por ejemplo, la familia Cepeda, que es de las familias más conocidas de la bomba afropuertorriqueña, que es la bomba de Santurce, don Rafael Cepeda, sus bisabuelos eran originalmente de Mayagüez. Sus maestros eran de Mayagüez. Y a través de, ¿verdad?, la migración, esa familia eventualmente llega a Santurce. Pero sus raíces en sí es de Mayagüez. Así que hay mucho debate entre, ¿verdad?, entre nuestra bomba, nuestra comunidad bombera, de cuál es la región que se quiere llevar, ¿verdad?, esos créditos, pero en realidad es algo que pasaba simultáneamente y se transformaba, se movilizaba, y que hoy día, ¿verdad?, al igual que en ese momento, se utilizaba como herramienta de identidad y resistencia. Desde su inicio, la bomba ha tenido como propósito ser espacio para expresar la emoción y la liberación, desarrollándose en las zonas rurales agrícolas, como los que fueron las haciendas azucareras y cañaverales. La bomba siempre ha sido la esencia de la población negra y marginalizada. En su origen, servía para denunciar y resistir ante el régimen esclavista de Puerto Rico. Aún siglos después, sigue siendo una expresión ante la injusticia y discriminaciones sociales. Y yéndonos un poco al contexto de la conferencia de hoy, ¿verdad? Aún después de la abolición de la esclavitud, en el 1906 se hizo una ley para prohibir el tambor. ¿Verdad? Yendo de nuevo al hilo conector de la conferencia de hoy, que a 152 años después de la abolición, ¿me entiendes? La abolición no eliminó el racismo, no eliminó la segregación, no eliminó el descrimen. Aún, ¿verdad?, después de esa fecha de 1873, la lucha ha seguido y todavía persiste. Dentro de la bomba, cada región en particular contiene una historia en común y a la vez distinta. ¿A qué me refiero? ¿Verdad? Compartimos una historia común de ser sujetos colonizados, ¿verdad?, bajo una historia esclavista, pero de acuerdo a las diferentes regiones, las personas que dirigían esas regiones, de acuerdo a los diferentes hacendados, había ciertos límites o ciertas libertades que le permitía a las personas esclavizadas expresarse o no. Por eso, por ejemplo, también dependiendo de su acceso geográfico, cuán accesibles eran estos pueblos en la costa. Por ejemplo, Loíza es un pueblo, igual que lo que fue San Mateo de Cangrejo. Loíza geográficamente está un poco más apartado, por lo que permite sus condiciones físicas que pueda haber más cimarronaje o menos accesibilidad, aunque no necesariamente. La región de Mayagüez, por ejemplo, que es una región costera, que es donde justamente entraron los holandeses y franceses, pues no necesariamente tienes, ¿verdad?, mucha movilidad.
cada región tiene un estilo de baile y de expresión distinto de acuerdo a la historia común que tenemos a nivel archipiélago, pero también de acuerdo a las historias regionales y los límites regionales que se tenían. La comunidad bombera, desde su inicio, ha sido dominado por los hombres, siendo reflejo del patriarcado y heteronormatividad que exige a los individuos comportamientos sociales y sexuales conforme a esta. Según Bárbara Idalí Abadía Resach, en el performance de la bomba se hacen eco las prácticas de inquietud de género que predominan en Puerto Rico. O sea, hoy día miramos a la bomba puertorriqueña de una forma bien general y bien romantizada, ¿no? Pero no quita el hecho de que, aún siendo un espacio de resistencia, también ha sido un espacio de replicar comportamientos, pensamientos e ideologías racistas, machistas, patriarcales, ¿verdad? Como sujetos colonizados, aún en nuestro proceso de deconstrucción, también repetimos lo que se nos inculcó, ¿no? Dentro de las dinámicas bomberas se mantiene el pensamiento conservador que asigna roles tradicionales de género no solamente al baile, sino también a la vestimenta de los individuos. Por ejemplo, al hombre se le negaba ciertas participaciones o pasos considerados femeninos, mientras que a la mujer se le negaba acceso a la percusión. Los hombres eran los únicos permitidos a la instrumentación del tambor primo, que es el tambor también conocido como subidor, que es el tambor que improvisa encima del ritmo básico, o al buleador, que es el tambor que mantiene el ritmo constante, conocido también como seguidor. Bajo ninguna condición, a menos que fuera una excepción, la mujer era permitida en el toque de instrumentos que no fuera la maraca. Y aún así, para los tiempos de antaño, muchas de las regiones aún no contaban con este instrumento. O sea, se limitaba a la mujer, se limitaba la participación de la mujer únicamente o a cantar y tocar la maraca o a bailar. Aunque los varones también pues, podían participar en el cántico. En regiones como Ponce, por ejemplo, la mujer era únicamente quien cantaba. Ahora, con las bomberas de Mayagüez, se observa también, ¿verdad?, la subordinación por medio de la vestimenta. Si era mal visto que una mujer usara pantalones y piquetes masculinos, era peor que el hombre usara falda, ¿verdad? Esto era bien general. Y hasta el día de hoy, todavía, aunque a partir de los 90 a los 2000 vemos la generación del bombazo, que es una generación de gestores culturales, maestros, que no necesariamente vienen de linaje bombera, sino que han tenido cierta accesibilidad, ¿verdad? Hoy día vemos bomba queer, vemos inclusión y diversidad en los espacios, pero aún muchas personas, ¿verdad?, de más atrás, todavía siguen teniendo este pensamiento de los géneros tradicionales, los roles tradicionales dentro de la bomba, y especialmente con vestimenta y con estilo de baile. Si era mal visto que una mujer usara pantalones y piquetes masculinos, era peor que el hombre usara la falda. Cabe destacar que las figuras femeninas dentro de la bomba mayagüezana, que desde su inicio han impactado a la comunidad con su resistencia y quienes también han iniciado la equidad de las mujeres con su ruptura de los roles tradicionales de género que existe dentro del ámbito musical bombero. Estas mujeres, de acuerdo con su época, son ejemplos de la evolución de la mujer y en ellas vemos cómo la participación de la mujer adquiere más inclusión en la música, como también en la sociedad a pesar del tiempo. La primera figura femenina que le traigo es Elizabeth García Quiñones, también conocida como Doña Isabel o Chabela. Nació el 13 de julio de 1939 en Mayagüez y es la menor entre sus hermanos. En los pasos de Doña Isabel podemos observar cómo conserva el estilo tradicional fémina de la bomba mayagüezana, la elegancia, la simpleza y la disciplina. Ahorita le estaba mencionando el regionalismo y los diferentes estilos de cada región. La bomba mayagüezana se destaca más bien por una expresión más aguantada,
por sus figuras, pintar figuras, que es como hacer ciertos poses o cambios de brazos, juegos con los brazos o los pies, que son más como poses, por decirlo así, y porque los movimientos de brazos o manos se limitaban, especialmente a las mujeres, aquí. Exacto. Y lo más que mostraban, si subían su enagua, eran los pies. ¿Verdad? Mayagüez se destaca más bien por pintar figuras, ¿verdad? Esos poses, y por los juegos de los pies. Más, por eso es que se le dice que es la bomba como que elegante, sutil, porque su estilo es más aguantado. En su baile se observa su manera sutil de moverse, los recogidos de su falda, el muestre de sus piernas y su enagua, ¿verdad? Aquí pueden ver una fotito, pero ya mismo les muestro video. Uno de mis maestros de bomba, Kilivia Liz, tiene una canción que se llama Las Bailadoras de Mayagüez. Y en esa canción él habla de cómo las bailadoras de Mayagüez no levantan mucho el vestido. Ahí lo pueden ver exactamente y precisamente en Doña Isabel. Eso era la dinámica de baile de las mujeres en la bomba mayagüezana. Doña Isabel fue enfermera y maestra graduada de la Universidad Politécnica de Ponce. Ella misma relata que para aquel entonces no había estudio en enfermería en Mayagüez. En adicional a esto, también fue comadrona. Doña Isabel es heredera de una gran leyenda, nieta de Mamá Tontón, una figura histórica en la bomba de Mayagüez, conocido como la matriarca de Mayagüez. Isabel recuerda ir a las celebraciones de bomba desde niña, en especial las que hacían en casa de su abuela todos los viernes, pues todos sus familiares participaban de la misma, pero siendo pequeña no era permitida participar, esto solamente era para los mayores. Aún así, ayudaba a su mamá Cecilia y su abuela en las preparaciones hasta que tuviera la edad suficiente para incorporarse. En su entrevista recuerda y hace referencia a barrios mayagüezanos antiguos en los cuales se ejecutaba la bomba, como lo que fue Dulce el Labio, el Callejón de Fortuné en Buenavista y la costa de Mayagüez, que se refería como la playa. Isabel solamente se destacaba como bailadora y su lugar de preferencia para bailar era cuando viajaban a Ponce. Doña Isabel describe la bomba de antaño como uno estricto y de respeto. Se bailaban en grupos o parejas y se cantaba sobre situaciones cotidianas. Además, menciona a su tía Gui Chin, quien era la primera y única mujer permitida en tocar instrumentación. Aquí les traigo un video del grupo de bomba mayagüezana La Raíz, que se funda en el 2012 y todavía sigue hasta el día de hoy. Esta agrupación era, ¿verdad?, precisamente a través de Cristi y de Doña Isabel, como un puente entre las figuras mayores que aprendieron de la bomba de antaño y un grupo de jóvenes más contemporáneos, y ¿verdad?, cómo ellas sirven de maestras a esta nueva generación, pero ¿verdad?, aún preservando esas prácticas tradicionales de la bomba mayagüezana con más tiempo. Ahora vamos con María Cristina Alfonso Mangual, conocida como Cristi, conocida como la matriarca de la bomba y la plena mayagüezana. Nació el 24 de septiembre de 1951, se crió entre los barrios de Dulce el Labio y el barrio Sábalo. Es hija del conocido bombero Domingo Alfonso Bayrón y de la bombera Marta Mangual. Perteneció al grupo que se llama Ballet Sepia, también era integrante del grupo Yagüenbe, que era un grupo de bomba mayagüezana dirigido por don Papo Allers, que también es otro de nuestros mayores de la bomba. Y desde el 2012 hasta la fecha de su fallecimiento perteneció al grupo La Raíz. Cristi también es un ejemplo de resistencia y ruptura de lo heteronormativo, pues ella únicamente bailaba en pantalones. Su papá Aristarco, le conocíamos como Aristarco, es reconocido como uno de los mejores bailadores de Mayagüez y es de quien ella saca su legado, pues hereda su estilo de bailar al sombrero o al pañuelo, ¿verdad? Cristi principalmente era bien transgresora,
por su canto, por su voz única, pero también por su performance, ¿no? Tú nunca ibas a ver a Christy usando una falda, nunca. Ella siempre bailaba en pantalones. E incluso a veces usaba una boina o pañuelo, sus piquetes, que les voy a mostrar un video, incluso eran piquetes que eran considerados más masculinos. Pero al ser hija de Aristarco, pues era como una excepción, ¿no? Que se convirtió en su esencia. Muchas personas las relacionan con, ¿verdad?, ser hija de Aristarco, ya que Aristarco fue un gran bailador de la bomba mayagüezana, pero su madre también de familia bombera, su madre también era bailadora, así que su madre también era igual de importante y era una gran influencia para Cristina. Esta es una foto que me envió su nieto, que es gran amigo mío. Esta es una foto más vieja, pero podemos ver, ¿verdad?, el estilo de ella, que nunca realmente cambió. Aquí les traigo un video con la raíz. Y para terminar, quería traerles este video también. Déjame ver si me abre rapidito. Que es justo unos meses antes de su fallecimiento. Hicieron esta documentación, esta entrevista personalmente con ella. Este video específicamente más hablando de sus orígenes y comienzos en la plena. Pero hay un par de cositas chéveres que quería mostrarles. Déjame ver qué decido. Nada, en este video ella habla precisamente de la bomba mayagüezana, ¿verdad? Cómo ella conoce la bomba mayagüezana, cómo era la esencia de la bomba mayagüezana. Menciona muchos barrios importantes en los que se tocaba bomba y plena. Menciona a su papá, menciona a una de sus maestras que se llamaba María Luisa, que era era una plenera importante, una de las mujeres, ¿verdad? Pocas mujeres que tocaban plena. Así que solamente les voy a enseñar una parte de ella cantando y tocando y después una parte de ella hablando de su mamá y con eso terminamos. Corazón es lo que te hace ser un tan plenero de corazón. Y nada, ¿verdad? Su nieto, Héctor Giovanni Cruz, es quien continúa su legado, gran amigo mío, hermano. La misma cara de ella, baila igualito, canta igual. No sé si pueden ver, ¿verdad?, el parecido con esta foto y esta. Y nada, quise traer esto, ¿verdad?, como ejemplo de las diferentes maneras en que se hace identidad y resistencia, especialmente en nuestras mayores y maestras bomberas mayagüezanas. Así que gracias por su atención. Yo lo que estoy cada vez más impresionado porque lo que usted trajo, la historia y lo que ha traído la compañera, aprendí hoy que los Cepeda eran de aquí, de Mayagüez, sus raíces y muchos detalles, pero lo más que tenemos que profundizar en esto no es lo que ha pasado aquí hoy, sino lo que pasó hace muchos años. Porque nosotros los que llevamos este color no vinimos a Puerto Rico de voluntarios. Nos secuestraron en África y nos trajeron a maltratarnos. Hemos aprendido a lo largo de nuestra existencia que hay que perdonar. Y eso es lo que hacemos nosotros los que llevamos este color y lo que hicieron los que nos precedieron, perdonar. Porque no es fácil lo que le pasó a los negros. A trabajar obligados de sol a sol. Y una cosa que yo aprendí, usted sabe lo que es que los amos, en acuerdo con su mujer, los amos violaban a las negras. Y a cada negrito que nacían los vendían en 25 pesos en aquella época.
Y la mujer se lo permitía porque era dinero. Y si usted era una dama blanca muy bonita, que no quería que sus senos crecieran por la lactancia de sus hijos, pues tenían una negrita que más o menos en esa edad, si estaba parida también, pues, y eso algo parecido dijo usted. Quien lactaba al nene de la blanquita era la negrita, la esclava, y ella siempre mantenía su cuerpo bonito. No con los senos recrecidos por la lactancia. ¿Ustedes creen o ustedes no creen que eso que vivieron esa gente, nuestros ancestros, es algo como que para nosotros luchemos hasta el cansancio para reivindicar a nuestra gente y a este color que a orgullo lo llevamos? ¿Ah? Porque yo le dije ahorita que me casé con una blanca, pero era producto de raza negra también. Lo único que se fueron blanqueando porque tal vez pensaron como yo, vamos a casarnos con una blanquita para mejorar la raza. Se mejora lo superficial, pero lo importante es lo que llevamos por dentro. Ayúdennos. Ayúdennos en esta cruzada. Quiero dar especialmente las gracias a la doctora Angélica, que ha sido pues mi role model básicamente desde que me dio la clase de afropuertorriqueña. Ha sido un placer tenerla a ella, ha sido un placer tenerla a la estudiante graduada Yania, ha sido un placer conocerlo, Luis, y de verdad que gracias a todos por todo. Estoy sumamente agradecida por todos los que participaron también del comité y del consejo de la facultad. Gracias. Antes de cerrar, quería hacerles un anuncio. Primeramente, gracias por este espacio. Como estaba mencionando Luis, que estábamos teniendo un diálogo de lo importante que es seguir hablando, seguir investigando sobre la afrodescendencia, especialmente en este recinto, donde históricamente ha habido segregación, especialmente en las sororidades y fraternidades, pero eso es un tema aparte que no voy a entrar aquí. Hace falta estas conversaciones, hacen falta los diálogos, hace falta que estén en nuestros currículos. Así que gracias por tomar de su tiempo para estar aquí, para aprender, para deconstruir, para escuchar. Quiero aprovechar para anunciarles que el jueves 3 de abril estoy facilitando un espacio de diálogo y un encuentro colectivo para estudiantes negros, afrodescendientes y personas migrantes. Te puedo enviar el flyer para que también reguen la voz a sus compañeros. Si quieren llegar al espacio como aliados, ¿verdad? Como simplemente escuchar y aprender, también más que bienvenidos, pero esencialmente es para tener un espacio físico de personas que se identifican como tal, que puedan tener estos espacios también en el recinto y una comunidad estudiantil. Nada, gracias.